Esto es Ancón. Ancón es un distrito que está a 40 kilómetros de la ciudad de Lima y es uno de los más hermosos balnearios que tenemos. Pero no solamente es un lugar hermoso, sino que además ha estado poblado continuamente desde tiempos precolombinos. Aquí se han encontrado restos de las culturas Chancay y Wari, por ejemplo. Fuera de ello, en tiempos del virreinato fue una caleta de pescadores. Más adelante, durante la gesta emancipadora, fue un importante puerto donde ancló la escuadra libertadora. Aquí además comenzaron las conversaciones para poner fin a la Guerra del Pacífico, por eso ese tratado se llama Tratado de Ancón. Fuera de ello, a principios del siglo XX se convirtió en un balneario de moda. De eso y mucho más vamos a hablar en este programa dedicado a Ancón. Soy Norma Martínez y esto y es entonces una ventana para el conocimiento del mar peruano. Entonces esos primeros pregones de la Lima antigua, en realidad yo los viví en Ancón. El Changuito, la Revolución Caliente, esos pregones de pueblo limeño, yo los he vivido en carne propia, de muy pequeña, y los he vivido en Ancón, no en Lima. Si bien Ancón ha ido cambiando, ha respetado algo que apareció desde su inicio, es decir, un espacio urbano, pero no para los automóviles, un espacio para la gente, un espacio para caminar, un espacio donde las casas están separadas por jardines. Ancón es uno de los balnearios de la costa de Lima que alberga mayor historia. Esa historia se remonta a épocas milenarias, bajo el escenario de un hermoso paisaje que se ha ido transformando con el tiempo y un formidable ecosistema marino. En el siglo XX, este lugar se convirtió en uno de los preferidos por los limeños para el solaz y el descanso. Pero empecemos por su nombre. ¿De dónde proviene la palabra Ancón? Significa ensenada, un lugar donde uno puede fondear, un lugar tranquilo, como es una bahía. Esta es una bahía bastante cerrada. Otro de los significados es rincón, escondido. Esa palabra está extendida en toda América. Hay Ancón en Panamá, hay Ancón en México, porque los marinos y los habitantes del Nuevo Mundo fueron bautizando estas ensenadas con ese nombre. El Ancón peruano es un Ancón muy especial porque es protegido de los vientos sures. Podríamos también especular que es una tergiversación del nombre de Con, ¿no? Esta antigua divinidad andina que se supone que dona a la humanidad de una serie de recursos y la humanidad desagradecida se olvida de él y el dios las castiga con el desierto, ¿no? Entonces de alguna forma diríamos con el desierto y el mar, porque Ancón está en un medio absolutamente desértico. El
mar de Ancón se caracteriza por su enorme riqueza ictiológica y por la tranquilidad de sus aguas. Estos dos factores contribuyen a que allí se hayan asentado poblaciones desde tiempos muy antiguos. Además, por Ancón pasaba el Capac Ñan, o Camino Inca. Se han encontrado vestigios de culturas tan lejanas como Chavín, que fueron investigados por Julio Cetello en la década de 1940. En la explanada denominada Necrópolis de Miramar se encuentra uno de los cementerios precolombinos más grandes del Perú. Y allí se han encontrado restos de culturas como Chancay, Huari, Lima, Ancón e incluso Inca. En Ancón, los primeros trabajos de arqueología se refieren a una necrópolis, a un cementerio. Pero antes se ha documentado información referente a cazadores-recolectores. Toda esta riqueza arqueológica anconera necesitaba un museo de sitio donde protegerse, conservarse y donde guardar su memoria histórica. Fue así que en 1993, gracias a un convenio entre el Museo de Arte de Lima y el Patronato del Museo de Sitio y Actividades Culturales de Ancón, se creó este espacio. Aquí hay importantes cerámicos y textiles de la cultura chancay. ¿Se acuerdan de los chancay? Que eran extraordinarios tejedores y pescadores. Bueno, aquí pueden ver parte de su trabajo. También pueden ver recreaciones de entierros precolombinos. Ancón es una pieza fundamental en nuestra historia arqueológica. Hablamos de Paracas como la gran necrópolis del Perú. Sin embargo, Ancón lo es más. Ancón, cuando uno revisa la historia de las grandes necrópolis del Perú, se da cuenta que en Ancón yacen enterrados personajes de distintas épocas de la historia precolombina de la costa del Perú. Mochicas, chimúes, chancays, huaris, incas, marangas. La necrópolis de Ancón fue excavada por los viajeros alemanes Reis y Stubel en la década de 1870. Hay una ocupación prehispánica muy importante. Hay evidencias de tendales para el seco salado del pescado, que es un paisaje cultural que transforma las puntas de Punta Mulatos, ¿no? Infiernillo, y son terrazas justamente para estirar la pesca que se consigue inmediatamente en las aguas de abajo.
Y tenemos un cementerio muy profundo en antigüedad que tiene restos que van desde el formativo hasta lo inca. Entonces se da alguna similitud con lo que sucede en Paracas, ¿no? Un espacio con un paisaje muy singular, muy bello, que convoca a una sacralidad, es utilizado como un santuario funerario. Hay un repertorio espectacular que está recogido en los trabajos que hicieron a finales del siglo XIX Reis y Stubel, ¿no? Dos arqueólogos alemanes con unas representaciones, unas láminas increíbles, casi fotográficas porque no había fotografía, que remiten a todos estos hallazgos de una belleza increíble, como también a los propios paisajes del entorno de la necrópolis, ¿no? Lamentablemente, el lugar donde estaba ubicada la necrópolis sufre de abandono e invasiones. Durante el virreinato, Ancón fue un lugar de tránsito que pertenecía a la reducción de San Pedro de Caraballo. Sus pobladores se dedicaban principalmente a la pesca y con esto abastecían a los habitantes del Valle del Chillón y de Lima. Como sabemos, la pesca es una actividad que existe en nuestro país desde tiempos precolombinos y que sobrevive hasta el día de hoy. Durante la colonia Los Testimonios, que es una aldea, una pequeña aldea de pescadores, se pueden encontrar hasta el día de hoy tendales para secar pescado, salar pescado, que venían de la época prehispánica. También en el periodo colonial, Ancón funcionó como un puerto alternativo al puerto del Callao, que era el principal en el virreinato y durante muchos años el más importante del Pacífico Sur. Las autoridades coloniales eligieron a Ancón por la quietud de sus aguas, que facilitaba el desembarco de mercancías. Y también hay una imagen muy hermosa de Angrán, del viajero francés, donde se ve un pescador con su caballo de paso trayendo pescado de Ancón a Lima, y se llama Pescador, llevando pescado a la ciudad de Lima desde Ancón. A diferencia de una pintura de Pancho Fierro, que es en burro. En el caso de Ancón va en su caballo de paso. Entonces sí tuvo primero esta función alimenticia, reproductiva con el mar. Después tuvo una función de embarcadero. Siempre desde la época colonial fue un lugar alternativo al Callao. En el contexto de la gesta emancipadora, Ancón fue utilizado como puerto por los patriotas. Aquí ancló la escuadra libertadora que traería desde Chile a José de San Martín. Esta escuadra estaba bajo el mando del almirante inglés Lord Cochrane. Imagínense cuán importante fue este lugar, que cuando en el puerto del Callao se hundió la poderosa fragata española Esmeralda, esta fue traída hasta aquí. Aquí también José de San Martín imprimió un boletín patriótico en el que difundía sus planes en todo nuestro territorio. Este monumento rinde homenaje a su figura. Proclamada la independencia en julio de 1821, San Martín convirtió a Ancón en un puerto importante. Meses después,
el almirante Lord Cochrane entró en desavenencias con el general argentino por falta de pago a sus hombres. Cochrane tomó dinero que San Martín guardaba en 2 barcos anclados en Ancón y se alejó del Perú. En 1822, con su proyecto frustrado, San Martín se alejó del país y partió desde el muelle de Ancón. Llegaba el turno de Bolívar, quien clausuró dicho muelle y le dio más relevancia a Chorrillos. Así, Ancón volvió a ser una pequeña aldea de pescadores. Años después, en 1838, desembarcaron en Ancón las fuerzas restauradoras al mando del general chileno Manuel Bulnes, que venían a poner fin al sueño de Andrés de Santa Cruz, la Confederación Perú-Boliviana. En 1869, el presidente José Balta emitió 2 decretos supremos con el fin de urbanizar Ancón, promoviendo la construcción de viviendas. Aún estaba cercano el recuerdo de la victoria del 2 de mayo de 1866, de modo que este acontecimiento tuvo mucha importancia al momento de elegir los nombres para las calles y el malecón de Ancón. Los primeros nombres de Ancón están asociados a la guerra que tenemos nosotros con España cuando nos aliamos con los chilenos. Una de las primeras calles se llama Actao. El malecón es Ferreiro, que es el jefe, digamos, el marino más destacado en la batalla de Actao. Otra de las calles, de las principales y de las primeras calles, se llama 2 de Mayo, etc. Están asociados a las batallas con los españoles, con la flota española. De esta forma, Ancón empezó a ser visto como un balneario, un lugar de descanso y recreación. Se trajeron casas prefabricadas de Estados Unidos y Europa que fueron ensambladas aquí por ingenieros norteamericanos vinculados a la firma de Henry Meigs. Una de las nuevas casas de Ancón fue asignada al escritor Ricardo Palma, funcionario del gobierno de Balta. Fue así como el 29 de octubre de 1874 se creó el distrito de Ancón. Muy cerca de esas lujosas casas de madera, en los cerros se ubicaban las humildes viviendas de los pescadores. Pedro Telmo Larrañaga fue nombrado primer alcalde de Ancón. Ya en 1874 que llegan Reise y Stuber, ya ves las pinturas y ya está el Ancón construido con los hoteles, con los ranchos prefabricados que se traen desde afuera, con el tren, con el muelle que pasa a ser propiedad de la Peruvian, porque los hacendados quiebran y la Peruvian pasa a ser dueño del muelle y del tren. Este lugar se transforma en un balneario y además rodeado de pinos. Es un mundo rodeado de pinos, un mundo rodeado de ficus. La construcción del ferrocarril Lima-Ancón resultó fundamental para que ese lugar pudiese convertirse en distrito. Este proyecto fue impulsado por los hacendados del Valle del Chillón, como Waldo Graña, quienes estaban interesados en la exportación de sus productos. Cuando se crea el ferrocarril, en el ferrocarril en 1870, se inaugura este ferrocarril creado por los hacendados del Valle del Chillón. Al hacerse el ferrocarril se vuelve en un lugar para exportar azúcar y exportar algodón, y también sirve como un lugar de cabotaje, también va a servir un lugar de desembarcadero de viajeros, porque de ahí nomás del ferrocarril te conectaba con una estación que primero quedó en el Tajamar, a la espalda de lo que ahora es Desamparado, y después se trasladó esa estación a lo que ahora es Desamparado. Un lustro después de la fundación de Ancón como distrito, estalló la guerra con Chile. Luego de la muerte de Grau y la derrota naval en octubre de 1879, los chilenos procedieron con la invasión. En 1880 bombardearon Chancay y Ancón.
En Ancón funcionaba una fábrica de armas donde se encontraban, entre otras cosas, los torpedos del inventor chiclayano Pedro Ruiz Gallo. La invasión de la capital en enero de 1881 motivó la destrucción de los rieles del ferrocarril entre Ancón y Chancay. Parte de la población de la capital se refugió en los barcos extranjeros anclados en la bahía de Ancón. En 1883, mientras Andrés Avelino Cáceres seguía bregando contra su infausto destino, el caudillo Miguel Iglesias decidió pactar la paz aceptando cesión territorial. Para reunirse con los chilenos, Iglesias salió de Cajamarca, pasó por Trujillo y llegó hasta Ancón. En el balneario de Ancón, justamente por esta zona en la que me encuentro, ocurrieron las tratativas, las conversaciones para poner fin a la guerra con Chile. Por eso ese tratado se llama Tratado de Ancón. Fue firmado en Lima el 20 de octubre de 1883. Plenipotenciarios de ambos países acordaron poner fin a esta sangrienta y larga contienda. 3 días después de esto, un reducido grupo del ejército peruano regresaba a Lima en tren desde Ancón. Allí fueron recibidos con vítores. Horas más tarde, ingresaba al Palacio de Gobierno, que estaba desmantelado, el presidente peruano Miguel Iglesias. En realidad se conversa ahí en el tratado, en la casa de uno de los ingenieros que había trabajado con Henry May y que construye el ferrocarril, Tallery. Él es un suizo-italiano, y en la casa de él de Tallery, que lamentablemente ya no existe, un hermoso rancho que se puede ver en las antiguas fotos, ahí se conversa un representante de Iglesias con un representante de Lynch, conversan lo que va a ser después el famoso Tratado de Ancón. Queda con el nombre porque ahí se conversaron los términos, pero se firma en Lima, ¿no? Concluida la guerra y de manera paulatina, se fueron reconstruyendo los ranchos, los baños de madera y el sur del malecón Ferreiros. En este contexto, con la firma del contrato Grace, el Estado decidió entregar los ferrocarriles a la Peruvian Corporation, pues se hallaban en muy mal estado. A fines del siglo XIX, el balneario fue recuperando sus atractivos. Y así fue como se instaló el Casino de Ancón. Alcaldes como Francisco Tallery se esmeraron en demarcar límites y solucionar problemas. Ancón tenía problemas que eran básicos. Primero el agua, que como te digo se llevaba en ferrocarril, y llegaba el agua y había, por ejemplo, ya en el siglo XX grandes problemas porque llegaban los aguateros con sus burros para comprar el agua, y los burros en las tardes los soltaban en la playa. Entonces muchos de los anconeros se quejaban porque uno se quería meter al mar y estaba lleno de burros. Dentro de estos intentos por recuperar el balneario, se rediseñaron los servicios públicos, se construyeron nuevas viviendas y escuelas, y se instaló el servicio de telefonía Lima-Ancón y la primera compañía de bomberos.
Durante la República Aristocrática, la idea de las autoridades peruanas era que Ancón estuviese a la par con los famosos balnearios de América del Sur, como Viña del Mar o Copacabana. Entre 1909 y 1911 se reconstruyó el ferrocarril, que pasó a convertirse en el eje comercial que vinculaba los valles del norte de Lima con poblados como Huaraz, Chancay, Huacho y Barranca. Por ese entonces, más que por tierra, los viajes se hacían a través del cabotaje. En Ancón surgieron las retretas y entraron en funcionamiento un pequeño teatro y un cine. En 1925, durante el oncenio, se instaló en la bahía de Ancón una escuela de hidroaviones. Hubo una base de hidroaviones, justamente una base fundada en la época de Leguía por Juan Leguía, el hijo del presidente, por la tranquilidad de su mar, por lo protegido, por lo encerrado contra los vientos. Entonces eso lo hace un lugar muy particular, profundamente silencioso y de arrullo. A fines de la década de 1920, el malecón de madera fue reemplazado por uno de cemento, diseñado por Manuel Piqueras Cotolí. Ese malecón ganó fama por ser punto de encuentro de intelectuales y artistas como Raúl Porras Barrenechea, Alejandro y Francisco Miro Quesada y Carlos Neuhaus. En 1933 se construyó la carretera Ancón-Lima, que formaría parte de la Panamericana. Dicha vía se convirtió en un elemento dinamizador para el balneario. Se comienza a hacer la Panamericana con la época de Benavides de presidente. El automóvil poco a poco va reemplazando al ferrocarril y ya el ferrocarril ya no es utilizado para viajar, sino se crea un nuevo sistema que se llama de autovagón, y es el autovagón el que lleva a los pasajeros, a los veraneantes que llegaban a las 5 de la tarde. De niño todavía he podido viajar en el autovagón que comunicaba Ancón con Lima. Pero esta línea férrea no solamente comunicaba Ancón, sino comunicaba también Chancay, Huacho y Huaral, ¿no? Y era también un tren importante para los recursos que venían de las haciendas azucareras del norte chico. En su segundo gobierno, el presidente Benavides realizó obras de saneamiento en Ancón. En 1945, el malecón fue ampliado hasta la hoy famosa Playa La Hermosa o Playa Hermosa. Los años 50 trajeron al país modernidad. El gobierno de Manuel Odría se vio favorecido por las exportaciones a los Estados Unidos, potencia que libraba una encarnizada guerra en Corea. Este hecho repercutió en Lima y en Ancón. En el balneario se construyeron nuevos edificios y el casino fue escenario de grandes fiestas. Era frecuente ver autos Cadillac, yates y lanchas de lujo. Con la llegada primero la carretera del 33 y después en los años 50 con una autopista que pasa por Puente Piedra, ya Ancón se transforma en otro balneario, en un balneario más moderno, y va a venir los años 40 y los 50 que va a ser la imitación de Río de Janeiro. Entonces crece Ancón y al crecer van desapareciendo los antiguos ranchos y van apareciendo los edificios. Hay toda una época de glamour de los años 50, de los lentes a gogó, ¿no? De las mujeres lindas, de Marita Prado, donde se pasean por el malecón estas mujeres con sus primeras, donde se ven los primeros bikinis que llegan a Lima, ¿no? Donde llegan los primeros hombres guapos limeños con sus carrazos, ¿no? Donde los primeros cines, donde se da la influencia de Hollywood, ¿no? Entonces, esa modernización de Lima, ¿no? También se siente en Ancón, con los presidentes que impulsan esa modernización. En marzo de 1950, fruto de esta etapa de prosperidad, se fundó el tradicional Yacht Club,
De esa organización, dedicada a la práctica y fomento de deportes náuticos, salieron grandes deportistas y navegantes, como Roberto Pesquiera, Aldo D'Angelo y Pepe Barreda. A partir del siglo XX y hasta la década de 1960, Ancón se convirtió en un lugar de moda. De ser una pequeña caleta de pescadores, pasó a ser el balneario más importante de Lima, visitado por personalidades, artistas, intelectuales, políticos como Melitón Porras, Ricardo Palma y luego, un tiempito después, Chabuca Granda, por ejemplo. Incluso aquí tenía un rancho el 2 veces presidente de la República, Andrés Avelino Cáceres. Se dice que murió allí en 1923. Las clases adineradas y las clases medias altas de nuestro país podían disfrutar aquí de un yacht club y de un casino. Por otro lado, y así como en La Punta, en Ancón fue muy importante la presencia de inmigrantes italianos. En sus tiempos de esplendor, el casino de Ancón, que está aquí, detrás de mí, fue visitado por varias personalidades internacionales, como el magnate griego Aristóteles Onassis, el escritor Ernest Hemingway, el actor John Wayne, famoso por sus películas de vaqueros, y dos músicos que estoy segura casi todos ustedes conocen, Mick Jagger y Keith Richards, de la legendaria banda Los Rolling Stones. A mí se me ocurre que ese par se deben haber portado pésimo en el casino. Ancón es el primer gran balneario glamoroso, donde paran las grandes estrellas, a donde se cuela Mick Jagger, por ejemplo, ¿no? Donde va a parar John Wayne, ¿no? Ancón es el primer gran balneario donde este casino de madera, que luego viene a ser este otro gran casino, abre sus puertas para las grandes fiestas, en los años pues ya del boom, ¿no? De los edificios, de la copacabanización. En 1963 se desactivó el servicio de transporte en tren entre Lima y Ancón. De esta forma, el distrito cambiaba de rostro y perdía en parte su fisonomía de balneario pueblerino y tranquilo. Yo he visto todavía el antiguo malecón de cemento, bastante sencillo, bastante más angosto. El molo, el gran muelle de madera donde antiguamente el ferrocarril llegaba para poder descargar tanto mercaderías como, curiosamente, pasajeros. O sea, la última estación del tren que iban con era el propio muelle, y me imagino que los pasajeros podían bajar del tren y embarcarse, algo muy, muy especial. Entonces hemos visto el retiro ya del tren, luego el desmontaje del gran muelle de madera, y también el retiro de la propia línea férrea, lo cual fue un absurdo, ¿no? Y van a llegar los grandes arquitectos a construir en Ancón. Soane, por ejemplo, hace la iglesia de Ancón y esta casa que están sobre esta roca frente al Neptuno, que es el edificio de Menacho, que es premio Chavín de arquitectura del año 57. Héctor Velarde también, Cartucho Miro Quesada también. Son los primeros que modernizan Ancón y se crea Playa Hermosa, se amplía, digamos, Ancón como balneario con estas nuevas estructuras y desaparecen los árboles y desaparecen los pinos y queda como un Río de Janeiro. Al igual que el resto de la capital, con el avance del siglo XX, Ancón recibió migraciones del interior del país. Ancón comienza a tener esta migración desde los años 40 y es antes de los 40 inclusive. Las Esteras se va a llamar el primer asentamiento de obreros que van a trabajar a Ancón.
a trabajar a este nuevo Ancón que va creciendo. Inclusive en el terremoto del 40, que se derrumban muchas de las casas de estos trabajadores, un alcalde propone un proyecto para construir una organización para los obreros y los nuevos habitantes migrantes de Ancón. La gran mayoría de Ancash son ancalchinos, la gran mayoría de los migrantes que llegan en esta primera oleada. Recuerdo ciertos personajes también, ¿no? Como el heladero, que seguramente debe haber venido del Callejón de Huaylas, ¿no? Como todos los de ese entonces. De Carás, de Caraguás. ¿Sabes desde dónde? ¿No? Rumi. Y el bisnieto ahora está ahí. Es una saga de Rumis, de Papuicos, que es el apellido, ¿no? Julián Papuico. Y él debe haber sido el nieto de un Rumi que estuvo en el 1913, 14, 15 vendiendo los primeros helados que se vendían en Ancón, no sé ni qué marca, ¿no? De esta forma, Ancón se convirtió en un lugar de convivencia de anconeros antiguos, limeños y provincianos de diferentes niveles socioeconómicos. Todo un crisol. Ancón es un lugar inclusivo. Ahí se pasea gente de todos lados, de toda condición económica, social. Ese mar lo navega y lo nada todo el mundo. En realidad se pasean las niñas más elegantes y más de familias más acomodadas o millonarias de Lima en realidad. Y al lado está la señora Guamaní, que recién acaba de bajar de la sierra con sus polleras y sus trenzas. Y eso lo ves en Ancón todavía. Fue sede de un importante festival de música. El espectáculo tenía lugar aquí, en la antigua estación de tren Ancón Lima, un local de ENAFER. ¿Con qué objetivo nació el Festival de la Canción de Ancón? Con el objetivo de reunir fondos para construir su museo de sitio. La primera edición de este festival, que adquirió renombre internacional, ocurrió en 1968 y durante sus primeros 4 años fue animado por el recordado Pablo de Madlengoitia. En 1974 volvió a adquirir realce gracias a la gestión del alcalde Genaro Miranda Costa. En ese año ganó el tema Guarda esta rosa, mi amor, interpretado por Joe Danova. ¿Saben quién era Joe Danova? El papá de nuestro queridísimo cantautor Gianmarco. Y se utiliza esta antigua estación para hacer el festival, del cual no solo cantan peruanos con música peruana, música criolla, sino vienen gente de afuera, como Spinetta, viene Ricardo Montaner, irreconocible, Toshiro, el cocinero, también canta ahí en el Festival de Ancón. Entonces es un festival que tiene de todo, de peruano, de extranjero, y que en su primera etapa, que va entre finales de los 60 a mediados de los 70, tiene un gran éxito, y después en 1980, con el regreso de la democracia, se retoma el festival y dura, creo que hasta el 83, 84. En el año 1968, la canción Ancón Ancón fue todo un boom, y aunque no ganó, quedó grabada en la mente de los anconeros. Ancón, Ancón, playa Bahía. De ese festival ha quedado un himno de Ancón que se llama Ancón Ancón, una canción que no gana el festival,
pero que es en realidad el himno de los anconeros hasta hoy en día, ¿no? A la que una vez amé, a la que siempre recordaré, y si no vuelve... En las últimas décadas, Ancón se ha convertido en un balneario muy populoso y preferido por los pobladores de Lima Norte, que todos los veranos abarrotan sus playas. Pero ese encanto tan especial del Ancón de siempre no se ha ido, perdura. Y eso lo podemos sentir al pasear por su malecón, al subirnos a una anconeta, al disfrutar de ese olor a mar, a barquillo, a bodega antigua. Las malaguas eran unos monstruos enormes, además las operábamos en la orilla. El olor, ¿no? El olor de guano de las islas de la Isla Grande, era un olor fortísimo en esa época. Y el sonido del arrullo del agua en la noche, cuando los papás se iban a sus comidas, a sus fiestas, a sus reuniones, porque la vida social era intensa. Y nos quedábamos siempre en casa, y ese olor, ese arrullo, es el mismo hasta ahora. Obviamente Ancón es parte de Lima, es parte del Perú y se leen claramente las diferencias sociales, ¿no? Hay sectores populares, mayormente vinculados al pueblo que trabaja en la pesca o en los servicios. Hay los veraneantes, las clases medias, las clases altas, pero de alguna forma es un crisol que, salvo raras excepciones, no genera segregaciones ni exclusiones. Son espacios abiertos donde se puede circular, se puede llegar. Hoy día te puedes tomar una combi en Los Olivos y bañarte al lado del casino náutico, en Playa Hermosa. No hay ninguna restricción. Nos hacíamos amigos de los anconeros que estaban en las casas vecinas, y también nos hacíamos amigos de los hijos de los pescadores que vivían en las casas que estaban más allá, ¿no? Y que iban a trabajar. Entonces, en realidad era una vida de pueblo, una vida de barrio. En los 50 van llegando de todas las zonas, y en los 70 y en los 70 ya se transforma en lo que ahora llamamos Cono Norte. Este Ancón populoso, en los 90 lleno de miles de personas, un Ancón democrático, un Ancón solo de 15 cuadras de playa, porque el resto está cerrado porque es una base de la Marina y el otro es una base de la FAB. Entonces en esas 15 playas se tienden que comparten todos los mundos, completamente. Si bien Ancón recibió fuertemente el impacto de la modernidad, con el nuevo malecón, con los edificios, con la desaparición del ferrocarril, ese tejido amable en gran parte se ha mantenido. En los trágicos años de crisis económica, violencia política y terrorismo, Ancón representaba un espacio de relativo sosiego. Al menos ese es el recuerdo infantil y juvenil de una anconera de toda la vida. Pero uno llegaba a Ancón y todo se detenía y uno sentía que era libre, ¿no? Y que no había los peligros que habían en Lima o que habían a la salida de Lima con el terrorismo ni nada, ¿no? En Ancón uno podía agarrar bicicleta y olvidarse de todo lo que pasaba en el interior del país y en la misma Lima, ¿no? Entonces era una sensación de libertad que uno no tenía en el resto del país, por lo menos para los niños, ¿no? Junto a Chorrillos y Barranco, Ancón es uno de los balnearios más antiguos de Lima. El mar es su patrimonio, su riqueza más grande, el que lo provee de alimento, recreo y trabajo. Además, en las costas de Ancón existen islas que son santuarios de aves guaneras, lobos marinos y delfines. No estamos tomando muy en cuenta, por el crecimiento de Lima Norte, lo que era el Cono Norte y lo que es Lima Norte, y por esta
estas maquinaria pesada que está derrumbando el desierto, y con el desierto los vestigios arqueológicos, no estamos tomando en cuenta lo importante que es todos estos restos arqueológicos que están aún mucho seguro debajo de la tierra, ¿no? Y otros felizmente en Alemania, y otros en el Museo de Sitio muy bien conservados felizmente, ¿no? Todos los anconeros, sin distinción, son los llamados a preservar y a defender su patrimonio, tanto natural como cultural. Y lo que está pasando es muy interesante, porque además de eso, se están rescatando, cosa que me parece todavía más interesante que el rescate, que la construcción de estos nuevos edificios, algunas viejas casonas de la época de don Ricardo Palma, de cuando él tenía su casa ahí, se están rescatando, comprando y se están renovando, restaurando con mucho respeto y con mucho buen gusto. Y respetando la época, respetando los interiores, los estilos. Con el objetivo de devolverle de alguna manera lo que Ancón le entregó, Josefina Barrón ha editado el libro Ancón toda la vida. Como ella misma dice, Ancón fue su hogar durante los primeros 21 años de vida en su búsqueda de libertad. Hilvanando todo tipo de recursos y de referencias históricas y personales de distintas fuentes, ¿no? Así nació ese libro y ahí está. Entonces poco a poco se ha ido armando y ahí lo tienes, ¿no? Y comienza hace 10.000 años, desde que llegaron los primeros hombres y estuvieron en Pasamayo, cuando Pasamayo era lomas verdes, y habían estos grandes esmilodones, seguro, y estos cetáceos, y sabe Dios qué animales habrían ahí, y hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los retos de Ancón en el presente y de cara al futuro? Nadie está mirando el mar. Entonces, lo que venimos diciendo, los que conocemos Ancón hace muchos años y hemos vivido y vivimos en Ancón, más de 50 años en mi caso, de mi familia, y de otras familias que también van no solamente en verano, sino que tenemos actividades náuticas y culturales en Ancón, es que tenemos que volver a pensar Ancón, que nunca es tarde para ordenar el crecimiento y el desarrollo y para apostar por el futuro. Ahí podemos invertir en alguna escuela o un centro de investigación, alguna universidad de las importantes del Perú podría tener un centro de investigación para las ciencias y artes del mar, sin oportunidades de negocio que de alguna manera puedan aprovechar los recursos del mar sosteniblemente, es decir, sin afectar. Pero lo que hay que hacer es conservar la bahía y no tugurizarla y no contaminarla, que todavía, por ejemplo, los sistemas de desagüe de la zona de Ancón van al mar. Me parece que Ancón tiene varios retos. Uno es conservarse como un espacio de pesca, de recreación, de deportes. Se pesca bien, es un espacio de reproducción porque son aguas tranquilas donde muchas especies ingresan. Es un espacio, por lo tanto, del mundo de la pesca. Es un recurso muy importante. Es un espacio de recreación y deportes náuticos y creo que allá hay velerismo, esquí acuático y otros deportes que también tienen un espacio. Ancón es una bahía, ¿no? Una bahía muy especial, es una de las pocas bahías de Lima. Y esta bahía tiene un valor histórico y estratégico muy importante y normalmente no la hemos, digamos, evaluado, investigado ni la hemos aprovechado como debería ser, ¿no? La ocupación del territorio de Ancón ha sido una ocupación más producto de necesidades de vivienda y del desorden urbano y del crecimiento de la ciudad de Lima, pero sin pensar en rescatar, conservar los valores, ¿no?, ambientales, turísticos, deportivos, científicos que tiene la bahía, ¿no? Y que en verdad representan una oportunidad de desarrollo enorme para los peruanos.
increíble la cantidad de historia que hay resumida en Ancón. Pero Ancón es hoy, hacia el futuro, mucho más. Aquí convive gente muy diversa y en armonía. Ese es un sitio realmente hermoso. Muchas gracias al Yacht Club de Ancón por este paseíto. Nos vemos en la próxima.